Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Escorpión. Vamos a ver técnicas de integración, método de sustitución, parte 1. Queremos calcular la antiderivada de esa función. Vamos a escoger la función seno cuadrado de x como u, porque su derivada aparece aquí en el numerador, como un factor del numerador. Veamos, la derivada de esa función es 2 seno de x por la derivada de seno, que es coseno de x. Esta expresión, según la identidad del ángulo doble, es igual a seno de 2x. Entonces, toda esta expresión se puede reemplazar por du. Note que la derivada de u aparece en el numerador como un factor del numerador. Tenemos entonces Euler elevado a u, porque seno cuadrado de x es igual a u, y toda esta expresión se reemplaza por du. Se trata de una integral inmediata. La integral de e a la u es e a la u, más la constante de integración. Como u es igual a seno cuadrado de x, tenemos e a la seno cuadrado de x más c. Con eso se resuelve el ejercicio número 9. Veamos el 10. Queremos calcular la integral de e a la x por logaritmo natural de e a la x más 1 sobre e a la x más 1 con respecto a x. La función cuya derivada aparece en el numerador es logaritmo natural de e a la x más 1. Veamos. La derivada del logaritmo natural de e a la x más 1 es 1 sobre e a la x más 1, y según la regla de la cadena, por la derivada de e a la x más 1, que es e a la x. La derivada del logaritmo aparece aquí en el numerador. El método es aplicable. Ya podemos reemplazar. Tenemos que toda esta expresión multiplicada por dx se transforma en du. Y logaritmo natural de e a la x más 1 es igual a u. Aplicamos la regla de las potencias para integrar. Le sumamos 1 al exponente y ese exponente va en el denominador también. Como u es igual al logaritmo natural de e a la x más 1, tenemos logaritmo cuadrado de e a la x más 1 sobre 2 más la constante de integración. Con eso se resuelve el ejercicio número 10. Veamos el número 11. Queremos calcular la integral de 1 más logaritmo natural de x sobre x por logaritmo natural de x. No siempre es fácil notar cuál es la función cuya derivada aparece aquí. Además, debemos tomar en cuenta que el método de sustitución no siempre se puede usar. Entonces, en principio tenemos que ver cuál es el método que nos conviene. A veces no es tan obvio que el método de sustitución es aplicable. En algunos casos tocará hacer pruebas para ver si funciona, ¿no? Aquí vamos a escoger la función x por logaritmo natural de x como u. Entonces su derivada es, según la regla del producto, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Es decir, la derivada de u es igual a 1 más logaritmo natural de x. Note que esta función aparece acá en el numerador. Eso significa que el método sí es aplicable. Entonces reemplazamos toda esta expresión, 1 más logaritmo natural de x por dx es igual a du. Y x por logaritmo natural de x es igual a u. Entonces esto es igual, es una integral inmediata. 1 sobre u se integra así, logaritmo natural de valor absoluto de u más la constante de integración. Como u es igual a x por logaritmo natural de x, obtenemos finalmente esto. Así se resuelve el ejemplo número 11. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos calcular la integral de la función tangente al cuadrado de x
sobre secante al cubo de x. Más adelante vamos a ver una clase específica para las integrales de las funciones trigonométricas. Sin embargo, hay casos como este en que es posible hacer una simplificación que nos permita resolver directamente por el método de sustitución. Tome en cuenta que tangente cuadrado es igual a seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado, y que secante al cubo es 1 sobre coseno al cubo de x. Simplificando, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios y tenemos coseno de x por seno al cuadrado de x. Aquí hay una función cuya derivada es un factor del numerador, la función seno. El cambio de variable que nos conviene en este caso es u igual seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Entonces esto se transforma en, tome en cuenta que coseno de x por dx es igual a du y seno de x es igual a u, así que aquí tendríamos u al cuadrado. Por la regla de las potencias, la integral es u al cubo sobre 3 más la constante de integración. Ya que u es igual a seno de x, tendríamos seno al cubo de x sobre 3 más la constante de integración. Y con eso se resuelve el ejercicio número 12. Espero que se hayan despejado sus dudas acerca de estos 4 ejercicios. Vamos a continuar con el método en el siguiente video. Gracias.